Muy buenas tardes, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día jueves 21 de enero de 2021. Son las 4:27 de la tarde. Yo estoy aquí para darle una palabra que mi Señor me dio el día 14 de enero del 2021. Me dijo el Señor, líbrame del hoyo cenagoso. Vamos a Salmo 42, pero yo le voy a leer todo el Salmo y de ahí me quedo en el 2. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Señor, la gloria y la honra es tuya porque tú no compartes tu gloria con nadie, bendito. Siervos inútiles somos, Señor amado, todo el tiempo, Señor. Amén. Dice alabanza por liberación divina, el Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la depresión del lodo cenagoso. Este es el versículo que el Señor me dio. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cánticos nuevos, alabanzas a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has librado mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me has agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrene mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordia. Tu misericordia y tu verdad me guarde siempre, porque me han rodeado males sin números. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Corazón me falla. Quiere, oh Jehová. Vamos, Salmo 40:13. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate, socórreme, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta. Los que dicen, ea, gócense y alegres en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Ahora vamos al Salmo 42. Vamos al Salmo 40, versículo 2. Aquí me quedo yo, que fue la palabra que el Señor me dio, la palabra base. Dice, me hizo sacar del pozo de la depresión de lodo cenagoso. Dice el Señor, que los ha sacado del hoyo cenagoso. Esa palabra me la daba a mí en la madrugada y me decía, el hoyo cenagoso. ¿Por qué? Porque como a mí, así mismo a usted, la sacó del hoyo cenagoso. Lo saca el Señor del hoyo cenagoso. Lo saca del hoyo cenagoso donde estamos viviendo.
los trae donde hay mortandad por estar en el pecado. Y Él los trae y los saca del hoyo cenagoso y los trae para ser gente de bien. Y los trae para lavarlos con su sangre. Y los trae a la vida y los saca de la muerte. Porque ahí vamos a morir. En ese hoyo cenagoso vamos a morir. Porque el pecado es muerte. Y de ahí lo saca el Señor. Porque a mí de ahí me sacó el Señor. A mí me sacó de la muerte. Yo estaba muerta cuando el Señor me, me dio otra oportunidad de vida. Entonces, por eso yo tengo toda la guerra con Satanás, porque como ya Satanás me tenía ya, y Jesús me arrebató de las manos de Satanás, entonces me sacó de ahí. Y yo no entiendo por qué hoy en día, si Dios los libertó, los liberó, los sacó de ese hoyo cenagoso, ¿por qué nosotros seguimos en el hoyo cenagoso? ¿Por qué queremos seguir en el hoyo cenagoso? ¿Por qué queremos seguir en el pecado? ¿Por qué queremos seguir viviendo el pecado? Déjeme decirle que dice su palabra, que yo le voy a decir, el que sabe el camino y aún sabiéndolo se pierde, ese no tendrá excusas ante Dios, porque hay quien no lo sabe y por eso perece. Pero si nosotros, dice que aún sabiendo que es malo lo hacemos, no tenemos perdón nosotros, porque ya sabemos el camino, ya sabemos cuál es lo malo. Y estamos pecando, dice que si pecamos conscientemente. Así es que el Dios de la gloria siempre lo está diciendo a nosotros, que nos apartemos del pecado. Porque hoy en día yo estoy viendo que empezaron en luz, pero están terminando y han terminado en tinieblas. No es posible, señores. No le puedo decir que empecé en el espíritu porque quizás nunca tuve el espíritu, pero sí le puedo decir que empezó en luz y ha terminado en tiniebla y está terminando en tiniebla. Ese no es el evangelio de mi Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es luz. Empieza en luz y termina en luz hasta que los morimos. Aquí no es que vamos a estar en luz y en tiniebla, no, eres solo luz o eres solo tiniebla. Entonces comenzaron en luz y ahora están en tiniebla. Yo veo cosas que son vergonzosas para el evangelio de Cristo. Déjeme decirles que nosotros como siervas de Dios, si éramos teiboleras, ya no tenemos que serlo. Si éramos eviccionistas, ya no tenemos que hacerlo. Porque nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que dar un testimonio. El soldado usa un uniforme y ese uniforme que usa el soldado lo respeta porque no es de él. Y mientras él usa ese uniforme, él camina con respeto y respeta ese uniforme que trae, porque sabe que cualquier cosa que haga y andando uniforme le va a costar el trabajo, le va a costar que lo quiten de la fuerza armada donde esté. ¿Por qué? Porque le faltó al uniforme. Así somos nosotros. Nosotros traemos un uniforme con nosotros que dice el Evangelio de Cristo. Y por eso tenemos que cuidar el testimonio. Tenemos que cuidar el testimonio del Evangelio de Cristo y no pisotear la sangre del Cordero. Pero la gente hoy está haciendo cosas vergonzosas para el Evangelio de Cristo. Mire que Cristo ya está a las puertas, porque cada día se ven cosas que están haciendo los que dicen que son de Dios. Ellos dicen que son de Dios, pero déjame decirle que ante mis ojos no son de Dios. Porque una gente de Dios no puede pararse aquí a las cámaras a estar como la Jezabel. Yo a las teiboleras, las prostitutas, es que veo yo que es que yo he sabido
por la tele cuando era mundana. Esas son las que se paran frente al espejo a, a modelar, a, a seducir, a hacer gestos sexuales, a las teiboleras que he visto yo. Pero yo nunca había visto a alguien que dijera que usar el nombre de Dios y parándose frente a la cámara y un celular, haciendo movimientos vergonzosos. Porque si nosotros los vamos a parar frente a una cámara como estoy yo, va a ser para decir, arrepiéntete, Cristo viene, sálvate. Para eso va a ser. No para pararlos aquí y estar haciendo el papel de prostitutas, para estarlos exhibiendo, para estar haciendo gestos sexuales seductores. Déjeme decirle que si tú te dices ser sierva de Dios y estás haciendo esos gestos, te tienes que deshacer de ese espíritu que traes adentro. Traes un espíritu que no es de Dios. Ya se te mete un espíritu de lascivia. Ya se te mete un espíritu seductor. Ya se te mete un espíritu y saber cuántos más que no te das cuenta lo que estás haciendo. Y yo me digo, esta gente que está haciendo esos números en las cámaras, no hay otras, hay muchas que la rodean que están ciegas también, que no pueden ver lo que la persona hace y exhortarlo. Si la palabra dice que los exhortemos unos a otros para que no caigamos en pecado, que los exhortemos unos a otros para que los apartemos del pecado. No puede ser que todas las cochinadas que esa persona hace se las estén aplaudiendo. Son cosas que dan vergüenza. No son pastillas para las talas. Ay, santo poderoso. Y a mí aquí no me gusta hablar. A mí aquí no me gusta venir a hablar en secreto. Yo hablo con nombres. Porque yo no soy tapadera de nadie. Ni andar tapando lo que veo. Esa mujer, Denny Valerio. Qué vergüenza. Qué vergüenza haces, mujer. Con lo que haces. Dices que eres sierva de Dios, pero tú no eres sierva de Dios. Tienen razón cuando te dicen que sierva de Dios no eres. Porque tus hechos dicen lo contrario. Una sierva de Dios luce y se comporta como sierva de Dios. Así es que arrepiéntete. Ahora entiendo por qué Dios te decía que te arrepintieras, porque sabías que estabas tocando una línea, estabas cruzando una línea que no la deberías de cruzar y ya la cruzaste. Y todos los demonios que estaban en esa línea se te metieron. Y ahora lo que pareces es adolescente de burdel. No más falta que te levantes el vestido y enseñes las piernas y los calzones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y qué vergüenza porque no son adolescentes, son mujeres de media edad, 45. No son quinceañeras. Pero se les mete como bien dicen, que el espíritu inmundo viene y pasas a ser peor que lo que eras antes. Y qué vergüenza. Después de que el Señor lo sacó, después de que el Señor lo sacó de la desesperación, del lodo cenagoso, nosotros lo estamos enlodando nuevamente, pateando la sangre de Cristo, pateando el testimonio pateando el testimonio de mi amado Jesús. Así es que a mí nada más puedo entender es que Cristo viene. Cristo viene con tanta basura que se está viendo. Cristo viene, le puedo decir yo, con tanta aberración que se está viendo. Aquellos que usan el nombre de Dios, lo usan nada más. Lo usan, pero de Dios no son. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios se conoce. Se conoce por sus hechos, se conoce por sus frutos. Y por eso los tenemos que identificar. No los vamos a identificar como hijas del diablo aquí, como espíritus de seducción, como una serpiente seductora. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
Qué vergüenza que lo que Cristo puso en las manos de estas personas haya terminado enlodado y ensuciado, porque no supieron, no han sabido valorar. Y dicen que son siervas de Dios y profetas y cuanto pueden echarse encima. ¿Y qué es lo que da? ¿Qué es lo que está enseñando esta mujer? Lo que está enseñando es que ese es el Evangelio de Dios, que así se puede vivir, que así se puede hacer, que así se pueden sacar carros. Déjame decirte en esta tarde que ese no es el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio del humano. Ese es el Evangelio del diablo. Porque aunque tú no lo creas, hay Evangelio del diablo. Y usted me dirá, ¿por qué es Evangelio del diablo? Porque cuando nosotros servimos a Dios, los sometemos a Dios. Y los guardamos para Dios en santidad. El diablo es el lascivio, el que seduce. El diablo es el que tiene espíritu de toda seducción. Pero qué vergüenza, yo aquí traigo esa mujer. Que yo no la estaba viendo, nomás le hice así al YouTube, que yo estaba buscando algo mío. Y cuando la vi sentí aquello. Qué horrible, qué horrible. Y ese no es el Evangelio, como le repito. Ese no es el Evangelio de mi Cristo. ¿Quiere que le diga cuál es el Evangelio de Cristo? Yo aquí estoy para enseñar cuál es el Evangelio de Cristo. Es apartarse del pecado, no hacer más el pecado, no andarse mostrando uno a las cámaras, no andar uno seduciendo a las cámaras. Cuando te pones a seducir a las cámaras, estás seduciendo a los que te van a ver detrás de cámara. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que mostrar que sí fuimos lavados con la sangre de Cristo, que no nos lavaron con la sangre de Cherenqueque, no, que fuimos lavados con la sangre de Cristo. Y tenemos que dar buen testimonio como siervas de Cristo que somos. Así es que están jugando con las cosas de Dios. Están jugando con las cosas de Dios. Y si tú sigues y haces lo que esta Denny Valerio hace, te vas a ir para el mismo lado donde se va a ir ella. Porque déjame decirle que esa mujer endiablada con Dios no se va. Con Dios no se va, porque los frutos de Dios son otros. Los frutos de Dios son no pecar, aguardarte en santidad, aguardarte para Dios. Hay todo un pueblo que no va a ir a ningún lado, que no va a ir. Todo ese pueblo son de los muchos llamados, pero no van a ser escogidos para irse con Dios, porque no están haciendo nada para guardarse, no están haciendo nada para obedecer a Dios. Están haciendo como ellos quieren vivir y como ellos quieren hacer. Ese no es el Evangelio de mi Jesús. Mi Jesús se sujetaba a su Padre. Mi Jesús hacía la voluntad de Dios. Mi Jesús hacía lo que Dios quería que hiciera. Pero mi Jesús no se movía sin la voluntad de Dios. Y asimismo nosotros los debemos de mover en la voluntad de Dios. No moverlos porque nosotros queremos hacer y deshacer, no. Porque ahí ya pasamos a ser cabros rebeldes y ya no formamos parte del pueblo de Dios. Porque no lo estamos moviendo bajo la voluntad de Dios. Y si no te mueves bajo la voluntad de Dios, Dios, ¿cómo va a trabajar en ti? ¿Cómo te va a limpiar? ¿Cómo te va a limpiar de esos espíritus que han llegado a tu vida? Déjeme decirle que nosotros por abrir la puerta
A Satanás los puede llegar cualquier espíritu, pero ahí está Dios para liberarlos y sacarlos ese espíritu fuera. Pero si nosotros seguimos de perversos, no lo vamos a limpiar. Vamos a seguir agarrando más inmundicia, más inmundicia. Porque así está el pueblo de Dios, inmundo. Porque ese es el evangelio que ha puesto el humano. Ese es el evangelio que ha inventado el humano. Pero ese no es el evangelio de mi Cristo. El evangelio de mi Cristo es aguardarte de lo malo, aguardarte de todo lo malo, aguardarte de partidos de fútbol, de películas, de novelas, de todo lo que miras en la tele, aguardarte, porque a Dios le place. Cuando tú te mueves en obediencia, vas a conocer a Dios. Y vas a conocer al Dios santo que es. ¿Por qué lo vas a conocer el santo que es? Porque Él te va a dar a entender que así como Él es de santo, por ese mismo camino quiere que tú vayas y ahí te va a llevar. Pero aquí nadie conoce a Dios. Nadie le conoce, porque si le conociera, se sujetaran a Él, fueran en un camino de santidad, como Él es santo. Jesús estuvo en la tierra igual que nosotros y fue tentado en todo y no pecó. Y era en carne como nosotros. Entonces significa que tú haces las cosas porque tú las quieres hacer, pero tú las puedes evitar, porque nosotros ya sabemos el bien y el mal. Y si lo hacemos es porque queremos estar enlodados siempre. Es porque queremos estar en el lodo cenagoso donde Dios lo sacó. Dios viene y lo saca del lodo cenagoso. Y venimos nosotros y decidimos bailar en él, en el lodo cenagoso. Bailar y seguirlos embarrando de lodo, seguirlos atacando de lodo. Porque le sale más fácil seguir al pecado que a Jesús. Y así déjame decirte que ahorita podrás disfrutar del pecado. Pero cuando mires las cosas encima, vas a llorar y te vas a lamentar. Todos los que están viviendo un evangelio liberal, un evangelio sin santidad, un evangelio donde todo le meten, un evangelio del mundo, ustedes van a dar lástima. Ustedes van a dar lástima. Y el pago a sus pecados va a ser la tribulación que van a tener sobre ustedes. Porque sabían lo bueno y no lo hicieron. Porque se deleitaban más en hacer lo malo. Y ese no es el evangelio de mi Cristo. A mí el Señor me está enseñando que el evangelio de Él es un evangelio santo, que no es cualquier cosa. Lo estoy aprendiendo porque Él me lo está enseñando, porque Él me está apartando. El evangelio de Cristo no es meterte cualquier cosa ni por la boca. Es cuidar lo que te vas a comer también. Es que dice la palabra que tenemos que ser santos por dentro y por fuera. Entonces el Señor los manda que los santifiquemos por dentro y por fuera. Por dentro con lo que le estás metiendo a tu cuerpo. Y por fuera con esta vestimenta. No dices que seas santo solo por fuera, no. Dice santos por dentro y por fuera. Por los dos lados, el Señor los manda a santificar. Y si tú no estás siguiendo nada de eso, tú no eres sierva del Señor Jesucristo. No, tú le estás sirviendo a alguien más, que no es Jehová, que no es Jesús, que no es el Espíritu Santo. No, tú le estás sirviendo a otro. Ya caíste en las manos del otro. Y ese otro te trae usando como Él quiere.
Debemos de parar bien las centenas, señores. Y fíjense en manos de quién está. Porque acuérdese que mi Dios es un Dios santo, es un Dios de orden. Y Él es santo. Y Él lo está mandando a que los guardemos en santidad también. Ese es el pueblo de Dios, no el pueblo mundano, no un pueblo seductor, no un pueblo que anda en las redes sociales. No, señores, si yo le vengo a hablar de las redes sociales, es porque mi Señor a mí lo ha trabajado conmigo. Y el Señor lo trabaja conmigo para que yo se lo enseñe a usted también. Y así como yo me guardo, se guarde usted. Así es que nosotros no somos de andar en redes sociales. Nosotros somos de estar apartados. Si amamos a Dios, los vamos a apartar para Dios. No vamos a estar en el lodo cenagoso, del lodo cenagoso donde Él mismo lo sacó, donde Él pagó un precio para sacarlos de ese lodo cenagoso. Lo sacó del lodo cenagoso donde estábamos. Y nosotros le pagamos de otra manera. Déjeme decirle que a mí Dios me sacó del lodo cenagoso. Si Él no me saca de allá, yo tampoco estuviera aquí en la tierra. Yo estuviera perdida en el infierno. Porque si no es por mi Cristo que me da la oportunidad de vida para estar yo en la tierra, yo no existiera. Yo no existiera. Pero fue a mi Cristo a quien le plació darme una oportunidad y dejarme en la tierra. Pero yo estoy consciente que si no le sirvo a mi Señor, mi vida se acaba. Porque de allá me trajo Él. De allá me rescató Él. De las manos del diablo me rescató. Del infierno me rescató Dios. De allá me trajo. Entonces, si yo no estuviera sirviendo a Dios, tampoco existiera en la tierra. Tomemos en cuenta las cosas, señores. No juguemos con las cosas de Dios. Mire que usted se puede pasar lo que usted quiera por sus calzones. Pero con Dios no juegue. Con Dios no juegue porque tarde o temprano Dios le va a hacer pagar todas esas cosas que usted está haciendo. Toda esa vergüenza que usted está haciendo pasar el evangelio. El Señor se lo va a cobrar. El Señor se lo va a cobrar. Las desobediencias, Él se las cobra. El Dios de la gloria a mí me tiene nomás adentro. Los 7 días a la semana. Los 365 días. Nada más si tengo cosas importantes, personales que hacer, si puedo salir. Pero mientras no. ¿Y sabe por qué me di cuenta? Porque yo salía afuera a querer caminar. Pero cuando regresaba, en vez de que el ejercicio me hiciera más bien, yo me ponía más mal. Y ahí iba yo el siguiente día otra vez a caminar. Me ponía más mal. Entonces entendí que esas saliditas a Dios no le agradaban. Y por eso Él me apretaba. Que cada vez que yo regresaba de caminar, me pusiera más mal. Hasta que me di cuenta que cada vez que yo salía a hacer ejercicio, para el siguiente día estaba más mal. Y yo prefiero mejor obedecer al Dios de la gloria y no que me haga entender por medio de una enfermedad. Porque una enfermedad, señores, grande o pequeña que sea, esa enfermedad y los afecta. Aunque sea pequeñita, los afecta. No digamos, si Dios te pone un mal para ponerte quieto en tu soberbia, en tu rebeldía. Así es que el evangelio de mi Cristo es santidad. Santidad dice, sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. Dios le bendiga. Cristo le ama. Aguárdese para Dios. Si no, usted no va a ningún lado.